hasta las 12 escuchá Hay Señal por Radio UBA. Y en esta época del año comienzan las bajas temperaturas, comienza el frío y hay un aumento de los casos de las principales infecciones respiratorias. Para hablar de este tema le agradecemos que esté comunicada con nosotros a la doctora Ana Putruele. Ella es jefa de División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín de nuestra Universidad de Buenos Aires. Hola doctora, Lucila Estrada de Radio UBA la saluda. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes, Lucía, y transmitir los conocimientos a la gente y no asustar, pero sí informar adecuadamente a la gente de la situación actual. Doctora, ¿cuáles son las infecciones respiratorias más habituales en esta época del año? En realidad, con el tiempo frío, los casos de gripe y de resfrío y de COVID, aunque en escasa cantidad, sí, han aumentado, al igual que otros cuadros, ya sea debido a factores ambientales o científicos que revelan que el invierno debilita un poco el sistema inmunológico y entonces habría que tomar algunas formas de protegerlos. Las patologías más frecuentes que vemos son resfríos importantes, cuadros de influenza o gripe estacional, sobre todo la influenza A, es la que está predominante, cuadros de faringitis, bronquitis, inclusive neumonías, un aumento el número de neumonías, hasta ahora aproximadamente, aunque no se sabe a ciencia exacta cuál es, alrededor de 50.000 casos de neumonía y de bronquiolitis, que se ve fundamentalmente en los niños muy pequeños, bronquiolitis, debido a que los bronquios son muy finitos, o en adultos con enfermedades concomitantes. La influenza, hay aproximadamente unos 450.000 casos en el momento actual. Doctora, ¿y cómo diferenciar estas distintas patologías? Y en realidad es difícil diferenciarlas, todas tienen síntomas como tos, resfrío, fiebre, cuando es una neumonía existe dolor tipo puntada de costado, la fiebre es más alta, lo que pasa es que como disminuye la temperatura de la nariz en apenas unos grados, puede reducir la capacidad para combatir todos estos virus y bacterias. Además, el hábito de pasar más tiempo en espacios cerrados en esta época va a facilitar la propagación de patógenos. Entonces, esta es una temporada favorita para los virus y entonces deberíamos protegernos más adecuadamente. El frío tiene un impacto notable en nuestras defensas, especialmente la mucosa nasal, que desempeña un papel crucial para protegernos de los virus y las bacterias. El descenso de la temperatura provoca que la mucosa de la nariz se seca, lo que compromete la función protectora que tiene la nariz. Y ahí esto facilita la entrada y proliferación de los patógenos. Son muy similares los cuadros. De acuerdo a la sintomatología que el paciente tiene, si uno realiza un examen físico, se ve al revisar, por ejemplo, el tórax, si hay sonidos o ruidos, crujidos, o digamos, hendidos en el pecho, esto se asocia a bronquitis, y a veces el paciente que tiene previamente enfermedades respiratorias como asma, como bronquitis crónica, y entonces, de acuerdo a eso, hacemos la diferenciación. Si no están los test que no están totalmente disponibles para diferenciar, porque los virus tienen más o menos un tratamiento similar, que es el tratamiento sintomático. Por supuesto, de acuerdo a la reducción en la respuesta inmunitaria, esto nos hace más vulnerables a las infecciones. Entonces, por eso vienen a vernos todos los pacientes que tienen gripes estacionales que duran aproximadamente 5 a 7 días, cuadro de sinusitis, y el COVID, que siempre muestra alguna influencia, si bien no es la época de la pandemia, aparecen algunos casos aisladamente con las características típicas
de la hipoxemia, es decir, la baja de oxígeno y otras alteraciones. La gripe, por ejemplo, uno tiene el cuerpo dolorido, con mialgias, con dolores musculares, y uno con analgésicos convencionales puede ser tratado. Los síntomas, la gripe tiene fiebre alta, tos, dolores musculares, puede haber fatiga, dolor de garganta, congestión nasal. Para esto debemos tener en cuenta que en algunos individuos la prevención con la vacunación anual y el tratamiento puede ser supervisado. El COVID comparte también algunos síntomas como la gripe, como fiebre, tos, fatiga, pérdida del gusto y olfato, como todos deben recordar, el asma, dificultad para respirar, tos persistentes, silbidos, opresión en el pecho. Los pacientes deben evitar el polvo, el humo y la necesidad de medicación adecuada. La sinusitis, más que nada con congestión nasal, presión facial, dolor de cabeza, secreción espesa nasal, y el tratamiento, aparte de los descongestivos, soluciones salinas, y en algunos casos hay que dar antibióticos de sinusitis por la infección bacteriana. La tos seca es una tos que no produce moco, y una sensación de irritación en la garganta. Se recomienda líquidos tibios, ajustar la humedad de la habitación. ¿Y cómo prevenirla? Durante el invierno, mediante la combinación de estrategias, es decir, evitar los síntomas de asma. En el caso del COVID, ya sabemos lo del distanciamiento social, junto con las mascarillas, la higiene rigurosa para todos los casos de las manos es crucial, no automedicarse, sino supervisar, y la vacunación es tanto para gripe, para neumonía, de acuerdo a las edades de riesgo. Para la prevención de la sinusitis, mantener las fosas nasales limpias, bien hidratadas. La tos seca, la prevención puede incluir evitar irritantes como el alcohol y mantenerse bien hidratado. ¿Por qué nos da hambre cuando hace frío? Y comer un poco más cuando hace frío es algo normal, es una reacción natural del organismo frente a estas bajas temperaturas. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar, por supuesto, como dicen los nutricionistas, la elevación del peso. El frío provoca un aumento en la producción de una hormona, que es la melatonina, que es la que regula el sueño y el descanso, y también de disminuir la temperatura corporal. Cuando esto ocurre, el organismo se siente la necesidad de ingerir más alimentos calóricos para subir la energía. Vas a tener una temperatura debajo de los 36,5 para tener necesidad de comer cosas dulces, por ejemplo, chocolate, helado. También, con respecto a la clave de todo esto, es hidratarse, ya sean con infusiones calientes, sobre todo infusiones como el mate, por ejemplo, sin azúcar o bajos en azúcar, caldos, vegetales, los frutos secos, y abrigarse correctamente. Sobre todo cuando estamos con tos, recordar el barbijo, que no todo el mundo lo usa, y que esto se contagia de persona a persona. O sea, también acordarse del toser en el pliegue del codo, y cosas que nos deshabituamos, porque claro, en el verano prácticamente no hay enfermedades respiratorias, no hay de tal magnitud. El diagnóstico diferencial es importante para descartar una neumonía. Siempre la radiografía de tórax, en los casos de neumonía, que son cuadros un poco más intensos, con dolor y con fiebre muy muy alta, la radiografía, y para ver los diferentes tipos de neumonía, porque pueden ser bacterianas, pueden ser virales o pueden ser parasitarias y otra índole. Ya hay que recurrir a otro tipo de análisis específicos para determinar de qué se trata. Y la prevención, tanto de gripe, como dijimos, como de neumonía, con las vacunas. Ya ha salido últimamente la vacuna para el virus sincicial respiratorio. Moderna ha sacado una combinación últimamente, que es la vacuna para el COVID y la vacuna para la gripe, para dar dos en una próximamente cuando haya que darla. Y en realidad a la gente le cuesta mucho, si bien son poquitos los casos que hay,
hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa que ha aparecido últimamente son también la influenza aviar por las aves, sobre todo las aves silvestres, pueden transmitir también gripe. Y en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, se ha visto casos por el ganado vacuno, que pueden transmitir un tipo de gripe, pero el animal tiene que estar enfermo para transmitir este tipo de gripe. Lo que más vemos es la influenza A, que es la gripe que hay en este momento. Puede ser la tetra o la trivalente, 3 cepas o 4 cepas, que es la que está dando el ministerio, y se da en forma gratuita, y la de COVID también. Doctora, usted hablaba de la vacunación. ¿Qué grupos tienen que vacunarse? Y en realidad los niños hasta los 2 años, preferentemente, eso los pediatras lo indican de forma correcta, y los adultos a partir de los 60 o 65 sí deberían darse la vacuna para la gripe y para las neumonías. Hay 2 vacunas para las neumonías que se dan a partir de los 60 o 65 años, y acaba de salir una que une estas 2, que es una vacuna que es la 20, la número 20. Los grupos de riesgo son los que están expuestos a patologías respiratorias, el personal de salud, los adultos, y sobre todo aquellos que han tenido enfermedades respiratorias o comorbilidades importantes, y los inmunosuprimidos también. Doctora, y también con respecto a esto, ¿cuándo acudir al médico? Porque tal vez uno tiene un resfrío, se empieza a empeorar, a veces hay fiebre, a veces no, pero si lleva un par de días con fiebre, tiene que acudir al médico. ¿Cuál es la pauta de alarma para saber si una persona requiere otro tipo de medicación? Sí, en general los pacientes consultan, lo que pasa es que, como bien dice la bibliografía, los diarios y todo, las cuadras están colapsadas. Si uno más o menos tiene un cuadro de resfrío convencional, con una fiebre no demasiado alta, puede tratarse sintomáticamente con analgésicos convencionales o algún descongestivo de uso convencional. Pero si eso se prolonga más de 3 días, 3, 4 días, con fiebre, con malestar general, inclusive a veces hay cuadros digestivos concomitantes con los respiratorios, debe concurrir al médico. Y también cuando nota dificultad para respirar en forma importante, no llegar a último momento. Por supuesto. Doctora, fue muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en iSeñar en Radio UBA. No, para mí también un placer muy grande, Lucila, y excelente tus preguntas con respecto a este tema. Gracias, doctora, por su tiempo. Que tenga buena semana. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego.